Buenos días. Aprendiendo un poco de derecho laboral. ¿Pero qué es derecho laboral? El derecho laboral es una rama del derecho cuyos principios y normatividad jurídicos intentan manejar y tener la tutela del trabajo de las personas de manera independiente, de una manera libre. Todo esto es un proceso en donde actúan tres frentes. El primero, el Estado, normando. El segundo, las empresas organizando y gestionando. Y por último, las personas, que libremente tomamos un trabajo y del cual nos da un derecho. Derecho que tenemos que conocer, al igual que también nuestras obligaciones. Es por eso que en esta oportunidad tenemos el tema de la legislación laboral. Y para ello hemos invitado al doctor Antonio Bardales Pereira, quien nos va a comentar y contar sus experiencias en este campo. Sigamos con el doctor Bardales. Buen día. Quien les habla es Antonio David Bardales Pereira, abogado de profesión y docente de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de esta universidad privada César Vallejo. Le agradezco la presencia de cada uno de ustedes, así como la participación a este programa de especialización en gestión del talento humano que viene impulsando esta escuela de estudio. En esta ocasión desarrollaremos el módulo de legislación laboral. Los objetivos perseguidos a través de este módulo denominado legislación laboral es describir el campo de aplicación del derecho del trabajo y sus principios. Así también tenemos el objetivo de desarrollar e indicar, como enumerar, los elementos y las características del contrato de trabajo, como la extinción del mismo, con la finalidad de distinguir, diferenciar el contrato de trabajo de otras instituciones o formas contractuales que se logran apreciar en el mercado, tales como los contratos comerciales, los contratos civiles, entre otras figuras que las personas jurídicas y naturales pueden llegar a pactar para la prestación de servicios profesionales o la contratación de oficios. Siendo ello así, el derecho del trabajo vendrá a desplegar lo que se conoce como sus brazos largos de protección, que se inicia con el tema de los principios del derecho del trabajo, situación y motivo por el cual este módulo de legislación laboral ha sido dividido en tres grandes puntos. El primero de ellos está dedicado a entender, a describir qué son los principios del derecho del trabajo. Como un segundo punto del módulo, procederemos conforme a los objetivos que hemos trazado, a describir, indicar, enumerar, caracterizar los elementos del contrato de trabajo. Y como tercer y último punto, veremos cómo el contrato de trabajo se llega a extinguir entre las partes, ya sea de una forma natural o de una forma arbitraria. Y en este punto nos permitiremos desarrollar, comentar algunas experiencias que se han tomado desde los pronunciamientos del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. A partir de este momento explicaremos cuál es el campo de aplicación del derecho del trabajo y los principios que esta rama de especialización del derecho alberga. Para entender ello, tenemos que partir por reconocer que el derecho del trabajo es una rama de especialización que comprende todas aquellas normas, reglas y principios que regulan las relaciones que se crean con ocasión del trabajo personal, voluntario y subordinado o bajo un régimen de dependencia.
el núcleo básico y principal de esta rama del derecho es la relación jurídica e individual entre el trabajador y el empleador, lo cual incluye una serie de derechos y obligaciones implícitos y expresos por cada uno de ellos, vale decir, del empleador y o del trabajador. En consecuencia, aquellas obligaciones y responsabilidades que el trabajador o el empleador adquieren sobre la base de la existencia de este vínculo contractual, se plasmarán en un contrato individual de trabajo, el cual incorpora cláusulas que vienen a constituirse en reglas de conducta y de comportamiento, tanto para el trabajador como para el empleador. Estas cláusulas son incorporadas en este contrato en virtud, en principio, de lo que disponen las leyes de la República. También pueden contener cláusulas que contienen los derechos, obligaciones y responsabilidades que el empleador y los trabajadores adquieren en virtud de los convenios o convenciones colectivas de trabajo que los sindicatos puedan haber celebrado con la empresa. Asimismo, estos contratos de trabajo, que pueden ser verbales o escritos, pueden incorporar lo establecido en normas y reglamentos legalmente emitidos por las instancias de gobierno. Entonces, dentro de este conjunto de normas y principios que regulan esta relación individual que se genera entre empleador y trabajador, tenemos el primer principio, el principio protector, el cual resulta ser la columna vertebral de todo el derecho del trabajo. Para hablar de este principio de protector, tenemos el clásico ejemplo del periodo de prueba, pero para entender el periodo de prueba tenemos que hacer la distinción de lo que se entiende por estabilidad laboral de entrada y estabilidad laboral de salida. Vale la pena mencionar en este punto entonces que todo trabajador, en principio, ganaría estabilidad laboral de entrada superado el periodo de prueba, que en principio es de 3 meses. Si el trabajador no supera el periodo de prueba, no tiene derecho a la protección por despido arbitrario, lo cual correspondería a que el empleador, por este despido arbitrario, le pagase una indemnización tasada por ley. Entonces, el principio protector determina que si el trabajador supera ese periodo de prueba, el empleador definitivamente tendrá la obligación de abonar la indemnización por despido arbitrario. Si el trabajador no superase ese periodo de prueba, el empleador no estaría obligado a pagar ningún tipo de indemnización más allá de los beneficios sociales que legalmente le corresponderían al trabajador. En consecuencia, como vemos, por una disposición legal se viene a apreciar los efectos de ese principio protector que viene a resguardar los intereses, de aquella denominada parte más débil de la relación de trabajo. El otro escenario de este periodo de prueba lo podemos ver en el gráfico muy claramente, ¿de acuerdo? En donde eventualmente se llegan a pactar determinados tipos de contratos de trabajo que tienen un plazo determinado de duración y que eventualmente en el transcurso del desarrollo de esta relación de trabajo se vienen a desnaturalizar, toda vez que en muchas ocasiones las gerencias, las administraciones de las empresas no aplican adecuadamente los contratos de trabajo en sus distintas modalidades, lo cual genera contingencias económicas y administrativas, con la consecuente posibilidad de multa y de procesos judiciales. La advertencia en este punto es reconocer qué tipo de contrato de trabajo corresponderá para tal o cual actividad. Lo veremos en adelante, pero aquí
sobre la base de la aplicación de ese principio protector, diremos que el trabajador, considerada como la parte más débil de esta relación individual de trabajo, se encuentra protegido ante el abuso y el fraude en la aplicación de la ley. El otro principio que cae de Maduro es el principio de primacía de la realidad. Y decimos que cae de Maduro porque también está vinculado y está relacionado al principio que hemos hecho referencia anteriormente. Pero en esta ocasión, el principio de primacía de la realidad técnica y específicamente es la confrontación entre los hechos y circunstancias que suceden entre la vida real y lo que se pueden llegar a apreciar en los documentos. Así, los documentos, los contratos que eventualmente puedan firmar, suscribir los trabajadores, podrían determinar de que estos están prestando sus servicios de forma independiente y autónoma, es decir, sin ningún vínculo de subordinación. Y ya hemos dicho que los servicios regulados, protegidos, amparados por el derecho del trabajo y por la legislación laboral son aquellos servicios prestados de forma subordinada. Entonces, vemos aquí que el principio de la primacía de la realidad, sobre la base de aquel principio medular y columna vertebral del derecho del trabajo, vendrá a determinar que si existe una discrepancia entre los hechos y lo que hay realmente en los documentos, tendrá valor y eficacia jurídica entre las partes lo que se aprecia en la realidad. Otro de los principios que es necesario conocer en el momento que se administra la gestión del recurso económico y al momento de gestionar el talento que tiene a su disposición la empresa, es necesario conocer que hay determinados derechos que son irrenunciables por parte del trabajador. Y así es como sobre la base de aquel principio protector de la parte más débil de esta relación, se dice que existe el principio de que ellos no pueden renunciar a los derechos legalmente establecidos. Y no solamente a los derechos legalmente establecidos, sino y sobre todo aquellos derechos que constitucionalmente han sido reconocidos a favor de la persona que presta sus servicios de forma subordinada. Aquí, como podrán ver en la diapositiva, surge la clásica pregunta: ¿se puede reducir unilateralmente la remuneración del trabajador? Para dar respuesta a esta interrogante y para apreciar la amplitud de este principio, debemos partir por describir que todo trabajador que brinda sus servicios bajo el régimen laboral privado tiene derecho a un tiempo de refrigerio no menor de 45 minutos diarios. Estos 45 minutos diarios está previsto, está regulado en la legislación, no pudiendo pactar el trabajador un tiempo menor a esos 45 minutos. Pero sí puede pactar con su empleador el goce de un tiempo superior a esos 45 minutos para tomar su refrigerio, para reponer sus energías. En consecuencia, a partir de este ejemplo, podemos sostener y afirmar categóricamente que esos 45 minutos son irrenunciables para el trabajador. El trabajador no puede pactar la reducción de ese tiempo de trabajo. Y el empleador unilateralmente no puede reducir ese tiempo porque se encuentra previsto en la legislación como un nivel mínimo de protección. Sin embargo, la pregunta continúa: ¿es posible la reducción unilateral de la remuneración? Hasta hace unos meses atrás, se sostenía que la reducción unilateral de la remuneración por parte del empleador no era posible.
Para que procediera a la reducción de la remuneración, tendría que existir, en aquellos meses se sostenía, tenía que existir la voluntad expresa del trabajador. Sin embargo, hoy en día, a propósito de una sentencia de la Corte Suprema, se llega a sostener de que sí es posible la reducción unilateral, de la remuneración, sobre la base de que se justifique objetivamente la reducción de la misma. Por ejemplo, sobre la base de que la empresa estuviera atravesando una situación de crisis y que, superado este evento, el trabajador gozaría nuevamente la remuneración que le correspondería antes de aquella, esto es, de la crisis. Sobre este punto, pues, vemos que el principio de irrenunciabilidad de un derecho se ha visto trastocado toda vez que, como primer argumento que se podría construir al respecto, se debe partir de reconocer de que entre empleador y trabajador existe un contrato de trabajo con cláusulas determinadas, entre las cuales se encuentra el monto de la remuneración, y la reducción unilateral de la remuneración por parte del empleador, más allá de la situación de crisis por la cual podría estar atravesando, necesariamente debería haber tenido la aceptación y la manifestación expresa del trabajador. Recuérdese que el contrato de trabajo es un acto jurídico también por excelencia, en donde el agente capaz, esto es, el trabajador, debería haber expresado en esta circunstancia su voluntad, toda vez que lo contrario significaría una injerencia desde nuestro particular punto de vista en la decisión del trabajador. Otro de los principios que el derecho del trabajo logra desarrollar para que sea de aplicación dentro de esta relación de trabajo que se genera sobre la base de lo establecido en este contrato de trabajo, es el principio de razonabilidad. Y este principio de razonabilidad cobra fuerza en el momento en que el empleador debe imponer medidas disciplinarias, esto es, la sanción a aquel trabajador que eventualmente incumpla sus obligaciones y sus funciones en el momento de desarrollar su actividad profesional u oficio. En este punto, recordaremos que el Tribunal Constitucional ha señalado que para aplicar una sanción y que ésta pueda resultar razonable, el empleador, la organización empresarial, debería tener en consideración la gravedad de la falta, la categoría del trabajador, la antigüedad de él en la empresa y aquellos antecedentes disciplinarios que pudo haber tenido el trabajador, entre otros aspectos. Otro de los principios que eventualmente se aprecian dentro de la administración de la gestión del recurso humano en las empresas es el principio de no discriminación. Cae de maduro el concepto que podamos tener sobre la no discriminación, pero para estos efectos sencillamente sostendremos que este principio implica que ninguna persona tiene el derecho de excluir a otras por determinadas razones vinculadas a raza, sexo, idioma, condición económica, religión o política, entre otras de distinta naturaleza. En ese sentido, sobre la base de documentos de la Organización Internacional del Trabajo, se llega a sostener que dentro de los procesos de selección de personal se deberían mejorar las prácticas de convocatoria de personal. Así como podrán apreciar en la diapositiva, hay muchos temas que habitualmente inciden o se encuentran muy cercanos a la discriminación al momento de convocar a concursos públicos. Así, por ejemplo, muchas organizaciones empresariales
hacen referencia a la edad requerida para el desarrollo de determinada actividad, señalando que se requieren jóvenes o personas menores de 35 años como máximo o como mínimo 25 años. Así, se ha llegado a decir que para evitar algún tipo de exclusión de personas, se debería mejorar el tipo de redacción de este tipo de convocatorias de personal. Otro de los principios que resultan de necesidad conocer para la administración de personal es el principio de no discriminación. Pero para estos efectos diremos que este principio determina que no se tenga que excluir a las personas por razones de sexo, raza, condición económica, ideología política, entre otras situaciones y o características. Así, es común apreciar en nuestro medio ambiente de que muchas empresas, al momento de convocar personal, hacen referencia a un parámetro de edad. Según las buenas prácticas dictaminadas por la Organización Internacional del Trabajo y del Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, se argumenta de que se debería preferir la redacción de textos que hagan énfasis a las competencias, habilidades y actividades profesionales que las personas se encuentren en la capacidad de ofrecer, más allá de un parámetro vinculado a la edad. En este tema de no discriminación, también se dice que en las convocatorias de selección de personal se debería evitar la mención del sexo del personal que eventualmente se requiere en la empresa. Y es que mencionar en estas publicaciones de convocatoria de personal el sexo de la persona requerida no resultaría trascendente en la medida que lo que se quiere contratar son las habilidades y competencias de la persona. Así, en la diapositiva podrán apreciar que tanto para la edad como para el sexo está el texto que se debe evitar y el texto que eventualmente se debería preferir en el momento de la convocatoria de personal, con la finalidad, pues, de no incurrir en una práctica que eventualmente podría ser considerada como discriminatoria. Bien, habiendo culminado con la primera parte de esta sesión, en la cual hemos tratado de definir el campo de aplicación del derecho del trabajo de forma muy resumida y la aplicación de determinados principios que desde el punto de la administración de la gestión del recurso humano resultan trascendentes. En este momento procederemos a la segunda parte de la sesión, en la cual nos concentraremos en definir qué es el contrato de trabajo, en identificar sus elementos, características y los tipos de contrato de trabajo que ha dispuesto a favor de los empleadores la legislación laboral vigente. El régimen laboral privado en nuestro país prácticamente se encuentra regulado en lo que al contrato de trabajo se refiere, en el texto único del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR. También se encuentra regulado en la ley que establece las reglas para la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. También podremos llegar a apreciar determinadas modalidades y o convenios de prácticas pre- y profesionales en la Ley de Modalidades Formativas Laborales y en la ley que regula los servicios de tercerización, tal y como lo podrán ver en la diapositiva. Sin embargo, el tema específicamente del contrato de trabajo se encuentra desarrollada en aquel Decreto Supremo 003-97-TR. En este Decreto Supremo se dice que el campo de su aplicación y ejecución son las empresas y los trabajadores de la actividad privada. Es decir, organizaciones y empresas que eventualmente no se encuentran bajo el ámbito
de las leyes establecidas para las organizaciones y o entidades del sector público. No obstante lo indicado anteriormente, en muchas ocasiones vemos que hay trabajadores del sector público que se encuentran contratados y se encuentran prestando servicios bajo el amparo de este Decreto Supremo 003-97-TR. Y ello sucede a propósito de que en muchas de estas organizaciones o entidades del Estado, su propia ley de creación determina que este personal pueda ser contratado bajo la esfera de aquel decreto supremo que viene a desarrollar las líneas del decreto legislativo 728 y que hemos hecho referencia al inicio. Definitivamente, en esta relación individual de trabajo establecida entre un trabajador y un empleador, hay dos partes: el trabajador y el empleador, definitivamente. El trabajador siempre será la persona natural, la persona humana, en tanto que el empleador podrá ser la persona natural o la persona jurídica constituida debidamente sobre la base de lo dispuesto en la legislación vigente. Y cuando hablamos de la legislación vigente en esta materia de constitución de empresas, tendremos que tener presente lo establecido en la Ley General de Sociedades y en el decreto ley que regula la empresa individual de responsabilidad limitada, entre otras. En esta relación contractual que se genera entre trabajador y empleador, se genera un contrato de trabajo. Y como ya lo hemos dicho, este contrato de trabajo es un acto jurídico por excelencia, que tiene elementos particulares, como la prestación personal del servicio por el trabajador. Definitivamente, la empresa o la persona natural que contrate el servicio de otra persona, la contratará por sus habilidades y competencias, que son individuales, son innatas y pertenecen, pues, a esta persona que ha sido contratada para que brinde el servicio. Por esa razón se dice que uno de los elementos esenciales de este contrato de trabajo es la prestación personalísima del servicio de la persona contratada. Otro de los elementos, rápidamente, diremos que es el vínculo de subordinación. En virtud de este vínculo de subordinación, el empleador, legítimamente delegado por la legislación, tiene facultades para dictaminar órdenes, dictaminar la forma en cómo administrará, gerenciará el desarrollo de la actividad empresarial. Otro de los elementos esenciales, y aquí, por lo cual en su momento, cuando hacíamos referencia al principio de renunciabilidad, es el tema de la remuneración. La remuneración sobre la base de lo pactado en un contrato de trabajo tiene una periodicidad que resulta ser habitual. El trabajador se organizará, el trabajador tendrá en cuenta el momento, la forma y el modo en el cual percibirá esa remuneración que le permite, pues, cubrir sus más básicas necesidades vitales. Ese vínculo de subordinación que existe entre el trabajador y el empleador determina que cierta parte de la doctrina que construye los principios y las reglas del derecho del trabajo reconozcan la existencia de un tipo de dependencia técnica y un tipo de dependencia económica. Recuérdese, pues, que el trabajador, para la realización y la ejecución de sus funciones, requiere de los medios de producción, técnicos y demás bienes, soporte tecnológico, por ejemplo, para la realización de sus actividades. Asimismo, recuérdese que el trabajador depende económicamente del empleador, de quien recibe habitualmente su remuneración. Por eso es que se dice que entre el empleador y el trabajador existe una relación subordinada y de dependencia. Elementos que en su momento permitirán reconocer la existencia de un contrato de trabajo. Existen 3 grandes grupos de contratos de trabajo y cada grupo se divide en 3 modalidades distintas o 3 tipos o formas contractuales
Así, en el primer grupo es el grupo de los contratos temporales. Estos tipos de contratos temporales se justifican en el hecho de que la causa que determina la contratación de una persona es necesariamente temporal. El segundo grupo es el denominado grupo de los contratos de naturaleza temporal pero accidental, ¿de acuerdo? En el desarrollo de la actividad del servicio prestada por el trabajador, acontece una determinada circunstancia no esperada por la cual el empleador requiere la contratación temporal de una persona que le brinde sus servicios. Y el último grupo son los contratos de obra o servicio. Bien, como podrán ver en la diapositiva, cada grupo de lo anteriormente mencionado está dividido en 3 tipos o modalidades contractuales. Así, dentro del primer grupo de contratos accidentales podemos ver el contrato por inicio y o por incremento de actividad. Este contrato determina, pues, de que temporalmente se contrate personas en la medida que el empleador inicie un nuevo negocio o abra un nuevo establecimiento en una localidad distinta a la habitual. El segundo modelo o tipo de contrato que podemos apreciar en este primer grupo que hemos hecho referencia es el denominado contrato por necesidades de mercado. Este contrato por necesidades de mercado determina, pues, de que el empleador temporalmente pueda contratar nuevas personas por el incremento coyuntural de la producción. Esto es, de que esta contratación temporal de personas puedan desarrollar actividades propias del giro del negocio. Muy bien. Otro tipo de contrato que podemos apreciar en este primer grupo es el denominado contrato por reconversión empresarial. Este tipo de contrato por reconversión empresarial determina que el empleador y o las organizaciones empresariales puedan contratar la mano de obra de personas de forma temporal siempre y cuando hagan la introducción de nuevos sistemas tecnológicos y o modifiquen sus estructuras. Ahora bien, dentro del segundo grupo de los denominados contratos de trabajo de tipo accidental, tenemos el contrato ocasional. Este contrato ocasional es aquel por el cual la empresa se encuentra facultada para contratar los servicios de personas para la realización de actividades transitorias, temporales y que se diferencian a las actividades habituales y comunes del giro de la empresa. ¿De acuerdo? Este tipo de contrato ocasional, como bien lo hemos indicado, tiene un plazo legal máximo de duración. El siguiente tipo de contrato es el contrato de suplencia. Este contrato de suplencia, las empresas encuentran facultades para contratar personal para suplir personal que se le denomina fijo. Por ejemplo, es el clásico contrato que se utiliza para contratar personal a tiempo temporal que tenga como finalidad suplir las funciones de una trabajadora que se encuentra en estado de gestación. El siguiente contrato es el contrato de emergencia. Este contrato de emergencia determina que las empresas eventualmente puedan contratar personal cuando afrontan determinadas situaciones y o circunstancias o eventos de crisis propias de una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, cuando hablamos de caso fortuito, estamos haciendo pues referencia a un evento y o un incidente o circunstancia producto de la naturaleza. Y de fuerza mayor cuando la crisis que afronte eventualmente la empresa es ocasionada por un tercero. ¿De acuerdo? Dentro del tercer y último grupo de estos contratos de trabajo de tipo modal, podemos ubicar los contratos de servicio u obra específica. Este tipo de contrato permite de que las empresas puedan contratar personal para que desarrollen actividades específicas en función a la contratación que puedan tener
sobre lo estipulado en otros contratos comerciales. Vale la explicación señalar que dos empresas firmen un contrato comercial de prestación de servicios y que la empresa que se encuentra obligada a presentar, a desarrollar el servicio o la obra, requiera contratar personal para el desarrollo del producto o del servicio requerido por la otra empresa. El segundo modelo de contrato que tenemos dentro de este último grupo está el contrato intermitente. Este tipo de contrato de trabajo de naturaleza intermitente determina que determinadas empresas puedan contratar personal para que desarrolle labores propias del giro del negocio, pero que resultan discontinuas. Vale decir y vale dar como ejemplo la actividad pesquera. La actividad pesquera se realiza pues en determinados momentos del año. La actividad de las empresas pesqueras es discontinua en el tiempo y por ser discontinua en el tiempo requiere personal especializado en sus actividades, pero que brindarán sus servicios de forma intermitente. Este contrato de naturaleza temporal a plazo fijo o sujeto a modalidad, determina pues de que el trabajador que presta sus servicios a la empresa tenga un derecho de preferencia en la contratación al término del plazo fijado en el primer contrato. Tercer y último tipo de contrato en este grupo es el denominado contrato de temporada. Este contrato de temporada permite que las empresas puedan contratar personal en determinadas épocas del año. Por ejemplo, para las ferias navideñas, para las ferias de fiestas patrias, se requiere la mayor contratación de personal para el impulso de determinados productos, para el desarrollo de determinados servicios. Es así que, terminada la temporada, este tipo de contrato puede finalizar de forma legítima. En cada uno de estos contratos a los que hemos hecho referencia, ustedes podrán revisar en la diapositiva diferentes documentos que pueden ser requeridos por la autoridad inspectiva. ¿Y qué determinan estos documentos? Estos documentos determinan que se pueda probar, que se pueda justificar la temporalidad de la contratación. Así pues, cuando hablamos de la desnaturalización de los contratos de trabajo, tenemos que tener en cuenta las razones y las causas que originaron la contratación temporal de personal. Cuando esas características, esas condiciones no son debidamente argumentadas o terminan y el personal contratado a plazo temporal sigue prestando sus servicios, se origina lo que en el derecho se conoce como la desnaturalización del contrato. Y como veremos en la diapositiva, vemos y apreciamos 10 razones por las cuales los contratos a plazo temporal se pueden desnaturalizar en el tiempo. Uno de ellos es cuando el trabajador continúa laborando habiendo vencido el plazo de contratación inicial. Ello determinará que exista un contrato de trabajo a plazo indeterminado de naturaleza verbal. Así igual vemos una segunda razón o justificación o causa. Esto es, si el trabajador continúa laborando después de concluida la obra o el servicio. Imaginemos que la obra requerida por una determinada empresa ha sido culminada y el trabajador contratado por la empresa contratista que brindó ese servicio o ese producto o esa obra sigue brindando el servicio a dicha empresa. Se habrá operado la desnaturalización del contrato de trabajo. Asimismo, se dice, por ejemplo, en el contrato de suplencia, se dice que si el titular del puesto de trabajo no se reincorpora, habrá operado también la desnaturalización del contrato de trabajo, existiendo un contrato de trabajo a plazo indeterminado entre el trabajador que suplió al titular del puesto de trabajo con la empresa que lo contrató.
Así también se dice que se produce la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad cuando el trabajador realiza labores distintas a las contratadas. Por ejemplo, este es el típico caso de aquellos trabajadores de empresas de seguridad que eventualmente distribuyen documentos, reparten documentos dentro de la empresa principal que contrató los servicios de la empresa de seguridad. Ahí, si el trabajador de seguridad tiene los documentos que acreditan que distribuía documentos o ejercía labores distintas a la de seguridad y o vigilancia privada, habrá operado la desnaturalización del contrato. Y así por el ejemplo, ¿no? Y seguimos, se dice que opera la desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad cuando un trabajador que fue contratado a plazo indefinido inicialmente por la empresa renuncia y dentro del mismo año se le vuelve a contratar, pero mediante un mecanismo de contratación temporal, haciendo uso de estos contratos de naturaleza temporal. En esta diapositiva vemos el llamado y denominado Código Civil. En este Código Civil se regula dos tipos de contratos: el contrato civil de obra y el contrato de locación de servicio. Estos dos típicos contratos son habitualmente celebrados por las empresas para que las personas eventualmente brinden sus servicios. Pero ¿cuál es la característica de este tipo de contratos? La característica de este tipo de contratos son de que la persona que brinda sus servicios a la empresa lo puede hacer de forma autónoma e independiente, es decir, sin que exista ningún vínculo de dependencia y o subordinación. Sin embargo, las empresas, haciendo un fraude abierto a la ley, utilizan estos contratos para la reducción de los costos laborales. Vale decir que lo único a lo que tendrá derecho la persona que brinda sus servicios es en función a lo establecido como honorario. Muy bien, teniendo en cuenta la existencia de esos contratos de locación de servicio y de prestación de obra, se tiene que tener en cuenta que en muchas ocasiones las empresas hacen uso de esos contratos requiriendo a la persona el cumplimiento de una jornada de trabajo. Es así que el cumplimiento de esa jornada de trabajo determina la existencia de un vínculo de subordinación y o dependencia. Así, de detectarse la existencia de una subordinación, el hecho de detectarse el vínculo de dependencia, el hecho de detectarse órdenes y mandatos para la ejecución de las actividades, el hecho de probarse que existe la existencia de una jornada de trabajo, se dirá pues que el principio de primacía de la realidad tiene fortaleza para declarar la existencia de una relación de trabajo a plazo indefinido. Muy bien, en esta última parte del módulo vinculado a la legislación laboral, tenemos a bien desarrollar las formas de extinción del contrato de trabajo. En esta ocasión veremos cómo ese contrato se llega a extinguir en el desarrollo de la relación y en el tiempo. Muy bien, así el artículo 16 de aquel Decreto Supremo 003-97-TR se establecen las razones por las cuales ese contrato de trabajo se puede llegar a extinguir, y una de las primeras formas por las cuales ese contrato se llega a extinguir es la muerte y o fallecimiento del trabajador o del empleador si éste es persona natural. El segundo mecanismo para la extinción de este contrato de trabajo dispuesto en la ley es la renuncia o retiro voluntario del trabajador. En este punto se debe tener en cuenta lo siguiente: el trabajador que presente su renuncia lo tiene que hacer con 30 días de anticipación del último día en el que va a prestar su servicio. Y el empleador deberá manifestar al trabajador si lo exonera o no de ese plazo, dentro del término del tercer día de haber presentado la carta de renuncia. Si el empleador no pronunciase sus consideraciones al respecto, se entiende que lo estaría exonerando de aquellos 30 días. La pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasa si el empleador no exonerase de esos 30 días al trabajador y el trabajador antes de los 30 días deja de asistir a la empresa? Estaría incurriendo pues en abandono.
lo cual implicaría que el empleador legítimamente le podría abrir un proceso disciplinario de despido. La tercera forma de extinguir la relación de trabajo es la terminación de la obra o servicio, lo cual está relacionado a la temporalidad de la contratación. La segunda forma es el cumplimiento de una condición resolutoria. Implica que, existiendo determinadas circunstancias pactadas de antemano, se dan en la realidad estas circunstancias, lo cual originaría la extinción de la relación de trabajo. El mutuo disenso entre trabajador y empleador, es decir, el acuerdo entre empleador y trabajador para poder poner término y finalización a este contrato de trabajo. La invalidez absoluta permanente, la cual debe ser declarada por un cuerpo médico debidamente acreditado por el Colegio de Médicos o por ESalud, por el Seguro Social. La jubilación, que a determinada edad, los 70 años, resulta ser obligatoria y automática. El despido en los casos y en las formas fijadas por ley, aunque también se extingue la relación de trabajo cuando se produce el denominado despido arbitrario, que puede ser cuestionado por el trabajador. Y la última es la terminación de la relación de trabajo por el cese colectivo de personal por causas objetivas, lo que viene a ser un procedimiento totalmente reglado para la finalización de los contratos de trabajo de forma colectiva. Se dice y se sostiene legislativamente que el trabajador puede ser materia de despido conforme a las formas establecidas en la ley, pero para despedir a un trabajador hay que tener en cuenta dos cuestiones particulares: su capacidad y su conducta. Cuando hablamos de su capacidad, tenemos que hacer referencia, al detrimento de esa facultad física, mental o a la llegada de esa ineptitud que podría adquirir el trabajador para el desarrollo de sus actividades laborales, lo cual implicaría de que la relación de trabajo no tenga motivo de seguir existiendo en el tiempo. Asimismo, se dice que una de las causales para extinguir la relación de trabajo es el rendimiento deficiente de la persona que brinda sus servicios, lo cual debería ser acreditado con la participación de la autoridad de trabajo. Otra de las razones que determinaría la extinción de la relación de trabajo sobre la base de la capacidad del trabajador sería su negativa injustificada a someterse a las evaluaciones médicas debidamente comunicadas por el empleador. Esto es lo que nos lleva a sostener que dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo se han establecido o se podría haber establecido la programación de determinadas evaluaciones médicas que el trabajador se encuentra en la obligación de cumplir. Hemos sostenido y hemos dicho que la legislación establece la posibilidad de que el contrato de trabajo se puede extinguir, ya sea por la falta de capacidad del trabajador o por haber incurrido en algún tipo de conducta que haga irrazonable la existencia de esta relación de trabajo. Y cuando hablamos ya de capacidad, habíamos hablado del detrimento de la facultad física, mental o de la ineptitud sobrevenida al trabajador o a la disminución de sus actividades laborales, en su rendimiento, o en la injustificada situación de someterse al control de los exámenes médicos dispuestos por el empleador. Así, eso estaría vinculado al conjunto de actividades vinculadas a la capacidad del trabajador. Sin embargo, hay otro conjunto de actividades que implican el incumplimiento de las obligaciones del trabajador a las responsabilidades determinadas en el contrato de trabajo. Las faltas graves contempladas en la ley que eventualmente justifican la extinción del contrato de trabajo se encuentran regulados en el artículo 25, literal A,
a la H de aquel Decreto Supremo 003-97-TR. Así, se contempla como primera falta grave el incumplimiento de las obligaciones que implican la buena fe laboral. ¿Pero qué significa esta buena fe laboral? Implica que el trabajador, la persona contratada, la persona que se encuentra bajo ese vínculo de subordinación, tenga que contemplar básicamente una actitud honesta, responsable, disciplinada y leal con relación a la persona que lo contrató, en este caso, con la empresa. Asimismo, se contempla como falta grave que determina la inexistencia de una relación de trabajo, la resistencia reiterada a las órdenes. ¿Pero qué tipo de órdenes? Aquellas órdenes vinculadas a la realización de las funciones y actividades laborales que eventualmente el trabajador se encuentra obligado a cumplir. Asimismo, se encuentra contemplado como falta grave la reiterada paralización intempestiva de actividades. En este caso, se podría decir que lo reiterado no es una, sino de 2 a más veces, o dependerá de la gravedad de la paralización y del daño que eventualmente se le pueda producir al empleador con relación a esa conducta debidamente analizada. Igualmente, se considera como falta grave la inobservancia de aquellas reglas dispuestas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. En este caso, recuérdese pues de que el trabajador como el empleador están en la obligación de cumplir las medidas de prevención en los temas de riesgos y enfermedades profesionales. Y en caso el trabajador incumpliera esas medidas de prevención, se encuentra pues expuesto a que el empleador eventualmente aplique una sanción, una amonestación que podría ser desde la suspensión hasta el despido. Ahora bien, podemos apreciar en la segunda diapositiva lo referido anteriormente. Muy bien. El literal B de ese artículo 25 dice claramente que el literal B de aquel artículo 25 también contempla que la disminución deliberada, esto es, con el ánimo de generar algún tipo de perjuicio, y la disminución reiterada en el rendimiento de las labores del trabajador es una falta grave que puede ser objeto de suspensión y hasta del mismo despido. Pero no solamente este rendimiento de las labores, sino también del volumen y de la calidad de la producción. Ahora bien, otra de las faltas graves contempladas en la legislación laboral es la apropiación consumada y frustrada de bienes, servicios y o documentos del empleador en beneficio propio del trabajador o a favor de otros, más allá del valor que estos implique. También se considera como falta grave la indebida retención y o utilización de esos bienes o servicios que sean de propiedad o que se encuentren en posesión del empleador, más allá del valor económico que estos puedan tener. En este punto es necesario recordar que en ocasiones los trabajadores sindicalizados utilizan pues bienes, utilizan servicios, utilizan información con la finalidad pues de desarrollar determinadas actividades sindicales en resguardo de sus intereses, y en estas ocasiones los empleadores consideran que esa información que eventualmente están haciendo uso los dirigentes sindicales forman parte de la reserva de información confidencial, razón por la cual los trabajadores sindicalistas se podrían estar exponiendo a eventuales procesos disciplinarios de despidos debido a la indebida utilización de información reservada del empleador, lo cual también se encuentra contemplado pues en un siguiente literal D de ese artículo 25. En ocasiones apreciamos que los vendedores intercambian información reservada de las empresas a las que brindan sus servicios con la finalidad de organizar su información, de intercambiar e incrementar la información que puedan tener. Esa información eventualmente pueda ser considerada como reservada por el empleador.
Si fuera ello así y se detectara así, se estaría incurriendo pues en una de las faltas contempladas en la legislación laboral, esto es en el literal D del artículo 25, en el cual se dice que constituye falta grave que podría originar el despido el hacer uso de esa información reservada, entregando a terceros, ya sea para beneficio propio o no. Adicionalmente a ello, también se llega a considerar como falta grave el hecho de que los trabajadores puedan sustraer, utilizar indebidamente documentos del empleador. En este caso, estudios de mercado. En este caso, perfiles ocupacionales de los trabajadores que brindan los servicios, con la finalidad pues de generar eventualmente una competencia desleal al propio empleador en el mercado. Adicionalmente, se considera como falta grave el hecho de que un trabajador brinde información falsa a su empleador, y esta información falsa puede constituir desde la información que se presenta en la hoja de vida para ser seleccionado como trabajador de la empresa, o desde el punto de vista de que el empleador recibe por parte del trabajador una información totalmente inexacta respecto al desarrollo de las funciones del trabajador. Otra de las faltas graves contempladas en la legislación laboral es el hecho de que el trabajador se presente en estado de embriaguez o con la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Esta causa grave que justificaría el despido será de mayor trascendencia en función a las actividades y responsabilidades que el trabajador deba desarrollar sus actividades. En este punto debemos recordar que la injustificada decisión del trabajador de someterse a la evaluación de este tipo de pruebas determina que el empleador pueda tener una prueba en contra de este trabajador que ha incurrido eventualmente en esta falta para extinguir la relación de trabajo. Asimismo, tenemos como faltas graves que justifican la relación de trabajo los actos de grave indisciplina, injuria, violencia y faltamiento de palabra. Aquí, en este punto, debemos decir que cada uno de estos términos son distintos por naturaleza, pero pueden converger en una sola circunstancia o situación. Así, por ejemplo, se dice que son actos de violencia, las agresiones físicas y verbales que el trabajador pueda desarrollar en contra del empleador, en contra de sus representantes y o miembros de su familia, siempre y cuando provengan del desarrollo de la relación de trabajo. Asimismo, se dice que los actos de grave indisciplina pueden estar relacionados a la reiterada decisión del trabajador de no ejercer sus actividades laborales. También se dice que la injuria es aquella que atenta contra la honorabilidad del empleador, de sus representantes o incluso de otros compañeros de trabajo. Asimismo, el faltamiento de palabra, que implica una agresión verbal, que puede ser también desarrollada de forma escrita. Aquí, cada una de estas circunstancias son distintas, como hemos dicho, una de otra. Sin embargo, pueden converger en la imputación de una sola actitud desarrollada por el trabajador. Es más, cada una de estas circunstancias anteriormente referidas pueden implicar, pues, definitivamente el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador incumplió con su deber de lealtad, respeto y disciplina ante el empleador. Ahora bien, el último tipo de despido que tenemos en esta ocasión de analizar brevemente o de mencionar es el tipo de despido fraudulento. Este tipo de despido fraudulento ha sido creado por el Tribunal Constitucional. Decimos creado por el Tribunal Constitucional toda vez que en la legislación no se encuentra contemplado ni desarrollado. Este tipo de despido fraudulento es generado por el empleador creando circunstancias no reales en perjuicio del trabajador. Es decir, como habitualmente los vengo sosteniendo, es el teatro que genera el empleador bajo pruebas falsas de que
trabajador ha generado faltas graves. En consecuencia, el despido fraudulento, según el Tribunal Constitucional, es una forma de despido arbitrario mediante el cual el empleador trata de sostener de que eventualmente existieron causas que ameritaron la extinción del contrato de trabajo que lo vinculaban al trabajador. Siendo ello así, en el transcurso de esta sesión hemos podido ver de forma resumida tres partes esenciales de la relación de trabajo, de cómo se vienen aplicando o cómo se aplicarían los principios del derecho del trabajo en la relación entre empleador y trabajador, los elementos característicos del contrato de trabajo, para diferenciarlo de otros mecanismos de contratación comercial o civil, llámese contrato de locación de obra o contrato de locación de servicio. Y finalmente hemos visto cómo el contrato de trabajo se puede extinguir de forma justificada mediante un procedimiento disciplinario de despido con imputación de faltas graves. Hemos visto también las maneras caprichosas mediante las cuales el empleador puede de manera injustificada tratar de extinguir la relación de trabajo. En este punto me tomo la oportunidad de mencionarles lo siguiente. Cuando decimos que existe un despido nulo, es que para todo efecto legal, ese despido nunca existió y la persona deberá ser repuesta a su centro de trabajo en su propio puesto de trabajo. Cuando decimos que existió despido arbitrario y despido fraudulento, diremos que las personas se hicieron acreedoras de la indemnización por despido arbitrario que conforme a ley podría corresponderlos o en su momento de considerarlo en su oportunidad ser repuestas a su centro de trabajo. Y sobre este tema pues existen muchas posiciones y visiones, dado de que el despido arbitrario en su momento fue contemplado solo y únicamente con la finalidad de extinguir la relación de trabajo vía el mecanismo de un pago de una indemnización. Cuando decimos que existe despido fraudulento con afectación de derechos fundamentales, en los últimos años se ha llegado a fundamentar de que cuando se origina este tipo de despido, la persona merece ser repuesta a su centro de trabajo. En consecuencia, cuando se tomen decisiones gerenciales, se deben analizar los costos y los efectos de las decisiones y eventualmente proyectar, planificar estratégicamente los efectos de cada una de nuestras decisiones dentro del clima organizacional de la empresa. Habiendo desarrollado cada uno de estos temas, les agradezco la participación en este programa de especialización, que espero sea de su agrado. Cualquier cuestión adicional, nos encontramos a su disposición y sin otro particular, me despido. Muchas gracias.